Hola, ¿cómo están? Rápidamente vamos a retroalimentar la clase anterior, el repaso número 1, y nos vamos a detener solo en aquellas preguntas que hubo mayor dificultad. Si ustedes recuerdan, habían 4 textos. El primero de ellos hablaba sobre el consumo, el consumismo, un fragmento del consumo de consumo de Tomás Jolien. Y solo como comentario es que el tono dominante del autor era bastante crítico, y eso va de la mano con la pregunta número 4, en que la finalidad del autor, del emisor, es justamente cuestionar la existencia y validez social de estos centros de consumo. Cuando el espíritu o el tono es crítico, el propósito justamente es cuestionar esta existencia de estos centros de consumo. ¿Ya? Una cosa iba unida con lo otro. En relación a la pregunta abierta, era un comentario personal, le están preguntando a su juicio, ¿no es cierto?, ¿qué consecuencias trae ser una sociedad cada vez más consumista? Estamos hablando de consecuencias. Más abajo van a encontrar una lámina donde se destacan algunas respuestas que a mi juicio son bastante claras, completas y bien fundamentadas. Por supuesto que hay más respuestas correctas, no son las únicas, pero quise destacar esas porque me parecieron que son respuestas bastante claras en identificar cuáles podrían ser esas consecuencias. No basta con decir que el consumo nos consume, o que el consumo nos hace, no sé, habría que identificar consecuencias, ¿ya? Entonces estamos hablando de sobreconsumo, de endeudamiento, de personas más egoístas, poco empáticas, de calentamiento global, de excesos de basura, etcétera, etcétera. Consecuencias tenemos varias, ¿ya? Y muchos de ustedes las mencionaron. Así que solamente aclarar que es importante que la respuesta esté clara y esté bien fundamentada. Luego venía un poema que también era, ¿no es cierto?, una crítica a esta sociedad de consumo, muy de la mano del texto anterior. Ahí no hubo grandes problemas. En el texto número 3, ahí sí cambiamos de tema, estamos hablando, ¿no es cierto?, de textos que hablan sobre la creación del mundo. La pregunta número 11 dice: lo que tienen en común ambas narraciones es que la respuesta correcta son relatos acerca de la creación del mundo y de las cosas. Y eso aparecía en el primer párrafo. Recuerden que siempre la lectura, pregunta, vuelvo al texto, y en el primer párrafo dice: observamos rasgos comunes, la creación del mundo y de todas las cosas. Estamos hablando del Génesis y de Popol Vuh, que es lo que tienen en común, ¿ya? Estas son las narraciones. Entonces, lo que tienen en común, lo dice el primer párrafo, es la creación del mundo y de todas las cosas, ¿ya? Si quiero la alternativa B. Y donde hubo sí también harto problema es en la pregunta número 13. Dice: el acto fundacional al que hace alusión el emisor tiene que ver con... Y eso aparece casi a continuación de lo que leíamos. Dice: dicha creación, todo esto en el primer párrafo, se realiza a través de un acto fundacional que tiene por herramienta la palabra. Y por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A, un acto de creación que tiene como herramienta la palabra. A eso hace referencia el acto fundacional. Insisto, eso estaba casi explícitamente en el primer párrafo. Era necesario volver al texto y buscar a qué se refería con esto del acto fundacional. Recuerden que con una sola lectura no basta, que tengo que volver al texto, tengo que buscar la respuesta donde dice acto fundacional, lo ubico, vuelvo a leer, y ahí recién marco la alternativa que considero correcta. Y el último texto, el texto número 4, hablaba sobre la asertividad, tema bastante interesante. En general les fue bien. Solo quisiera detenerme en aquella pregunta que les pregunta por el título más apropiado para el fragmento. La pregunta 16. Es la clásica pregunta: ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el título más apropiado? Para poder contestar esta pregunta es más difícil porque no aparece textual en el texto, pero me tengo que preocupar de cuál es esta columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los temas, o el tema, o el concepto, o la palabra
que me pueda resumir lo principal de este fragmento. Y la respuesta correcta es la conducta asertiva y sus implicancias. Todo lo que implica o lo que es ser o tener una conducta asertiva. Algunos marcaron la asertividad está de moda, eso así parte el texto, ¿no es cierto? Y es verdad, pero no puede ser el título más apropiado porque no me dice mucho. El título tiene que ser el reflejo de la idea principal del fragmento, del texto, ¿ya? Tampoco habla de las diferentes personalidades del ser humano, habla solamente de la asertividad, ¿ya? Y Andrew Salter es uno de los escritores principales, ¿no es cierto?, como el que propone este concepto, pero se habla mucho más que de este autor. Entonces, me quedo con la alternativa de la conducta asertiva y sus implicancias, ¿ya? Así que eso es una clásica pregunta porque que debo, ¿no es cierto?, inferir. No es tan fácil porque no aparece textual en el texto. ¿Cómo es una persona asertiva? Eso sí aparece en el texto, es una pregunta abierta y nuevamente apelo a que las respuestas sean lo más claras y completas posible, pero también, ¿no es cierto?, es una pregunta que está de alguna manera contestada en la misma prueba. Cuando dice la número 15, cuando dice que Eugenio Suárez, psicólogo, entrega la definición de asertividad como la persona que es capaz de expresar lo que siente, decir lo que opina y hacer valer sus propios derechos, que será la alternativa correcta, eso me da pie, ¿no es cierto?, para poder escribir o definir en la pregunta abierta, en la número 18. Una pregunta muchas veces o una respuesta me da pistas para otra. Así que ojo con eso, porque dentro del mismo examen yo puedo encontrar que una pregunta me da pistas para otra, ¿ya? Recuerden lo mismo que antes, hay unas láminas con preguntas abiertas que a mi juicio son dignas de destacar, no significa que son las únicas, hay muy buenas respuestas, pero son respuestas que a mi juicio son claras, completas y por eso quise destacarlas. La invitación es a realizar el trabajo de hoy, el repaso número 2. Seguimos trabajando, ¿ya? Así que un abrazo para cada uno de ustedes y bueno, a concentrarse con este repaso número 2. Un abrazo.